Una nueva edición de Pasión Azul ha llegado aquí en el podcast de los Dodgers para con las bases llenas y que pase MLB. Qué gusto saludarlos, Larisa Valenzuela y Luis Gilbert López, para hablar de las últimas novedades con el equipo campeón de la Serie Mundial, lesiones, una semana que pintaba para ser muy victoriosa. Al final, el fin de semana, dos derrotas, sábado y domingo, pero ya hubo la presentación de Rocky Sasaki, así que todo esto vamos a hablar en el podcast aquí en Pasión Azul. ¿Cómo estás, Lari? Qué gusto saludarte. Muy bien, súper contenta de estar en ya nuestro tercer episodio del podcast. Qué rápido se nos fue el Spring Training y digo se nos fue porque pues los Dodgers ya están solamente a 2 juegos de terminar su preparación debido a que bueno, van para allá para Tokio. Estaremos hablando de justamente todo esto más adelante. Y bueno, una semana que pudo haber sido de 6 victorias, sin embargo, sábado y domingo se le negó el triunfo a los Dodgers y son altibajos, son cosas que pasan en Spring Training. Y ahora sí que Dave Roberts tiene muchísima tarea porque creo que ya tenía por ahí algunos roles un poco definidos y se lesionó un jugador más y no cualquier lesión porque es una operación de hombro, así que se va a perder todo el 2025 y veremos si parte del 2026 también. Ojalá que no, esa precisamente es la intención de no alargar el proceso de ausencia por parte de Michael Gropp, así que pitcher que se somete a una cirugía en el hombro derecho, Dave Roberts confirmó que se perderá la campaña 2025. Por supuesto que ya había un antecedente para que iniciara la campaña en lista de lesionados. Había tenido en primavera unas sesiones de bullpen, pero ya después, finales de febrero, ya esto se terminó. La Se molestia estaba, descontroló. sí, estaba con esa molestia misma que el año pasado, pues bueno, lo alejó de la recta final de la Temporada. postemporada. Y bueno, dice Dave Roberts que está muy, muy decepcionado. Grove trató de aguantar lo más posible para seguir adelante, pero estaba comprometido, por supuesto, con su rendimiento y recuperación, así que tomó lo tomó con una responsabilidad de decir, bueno, está en juego mi carrera, no quiero sentarme más tiempo, no quiero que se agrave inclusive este problema física y finalmente se somete a la cirugía, se le acompaña a Evan Phillips, Michael Kopech y Edgardo Enríquez, además de Brusar Graterol, como los jugadores que no estarán en el inicio de la temporada. Graterol por la cirugía que tuvo, pues espera que ingrese a la campaña a mediados del 2025. Y para eso, Larry, pues bueno, tenemos que hablar de algunos posibles nombres que puedan hacer su papel. Claro que también aquí entra el rol titular de una gerencia que ha hecho hasta lo imposible, ¿no? Por traer los mejores peloteros. Hoy acompañando a Blake Snell en el relevo, pues estuvo un Tanner Scott, un Black Trainer, un Kirby Yates, que son peloteros que cualquiera de los tres puede ser cerrador en otros equipos. Los tres saben cuál es este error. Tanner Scott seguramente va a ocupar cierta parte de ello, pero ante tantas ausencias, la gerencia de Angelina, pues haciendo su trabajo, algunas firmas de ligas menores. Hoy Giovanni Gallegos, Larry, me gustaría que compartiéramos un poco, ¿no? De un jugador que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, pues ahí batallando un poco a poco en Spring Training, pero hablar, ¿no? De que asume un reto muy, muy bueno, son 6 juegos, efectividad de 5.68, un poquito de las aspiraciones. Cuéntanos, Dari, cómo ves el escenario para Gallegos en algún hipotético llamado por parte de los Dodgers a MLB. Es súper interesante este punto y qué bueno que lo tocamos ahorita al principio del podcast porque pues también nosotros lo hemos estado siguiendo en este Spring Training. Hay que recordar que Gallegos ha sido uno de los brazos más confiables mexicanos en grandes ligas. No olvidemos todo lo que hizo con los Cardenales. Y bueno, todos sabemos que el año pasado fue una temporada un tanto catastrófica para él.
Y bueno, primeramente les quiero decir que si no han visto la entrevista que tuvimos con él, vayan a verla por ahí en nuestras redes sociales, porque justamente él nos habla de este proceso, donde dice, eh, no es un secreto la temporada que yo tuve el año pasado, que fue realmente mala. Sin embargo, yo me estoy enfocando ahorita en todo el tema mental para poder mejorar y no estancarme en eso. Y algo muy importante es, okey, estás en este hoyo, en esta, Mala ¿cómo racha. decirlo? En este bache, en esta mala racha donde te quedas sin equipo, de repente, pues, obviamente todo en off-season es un poco complicado. Entonces, Dodgers confía en ti. El equipo campeón, el equipo que tiene todos los reflectores en este momento, que tiene dinero, sobre todo para contratar jugadores, te dice: "Okey, tú eres bueno, eres rescatable, vete para acá, te ofrezco un contrato de ligas menores", y dices: "Ah, okey, esto me levanta mi confianza, mi seguridad", todo este aspecto psicológico como persona y como jugador. Pero ahora él se está adaptando a estar en uno de los equipos más grandes, hablando de la historia del deporte mundial, ni siquiera en el béisbol, donde tiene que satisfacer a miles y a miles y a miles de aficionados, porque la afición de Dodgers es demandante y si algo no les parece, lo hacen saber. Tienes a uno de los mejores managers dirigiéndote y hago así porque, pues, Dave Roberts siempre es controversial. Es de esos managers que o lo odias o lo amas, no hay como un Un punto punto medio. intermedio. Y aparte, estás compitiendo con jugadores de talla como un Blake Snell, un veterano Clayton Kershaw, o sea, un Shohei Ohtani que, bueno, no hay ni siquiera palabras para poder describir a este ser humano tan impresionante que no solamente tiene 5 herramientas, yo siempre digo que tiene como 15 que desconocemos. Entonces, imagínate el panorama tan difícil para él en el aspecto de tener que esforzarse todavía más y demostrar que realmente es muy, muy bueno para estar a ese nivel, ¿no? Y algo superimportante es, okey, te doy el contrato de ligas menores, pero algo que justamente mencionabas tú, es el aspecto de que no puede estar subiendo y bajando, porque justamente ya no es un jugador novato, ¿no? Entonces, va a tener que buscar establecerse y quedarse en el equipo grande a como dé lugar. Algo que también tiene en ventaja es que es un jugador joven, todavía es un brazo joven, un brazo que tiene muchísimo por dar, pero, pues, tiene el panorama complicado por tanto renombre, porque estás hablando de que la banca de Dodgers es titular. O sea, es el El mejor equipo de béisbol ahorita. Sí, y en todos los aspectos, ¿no? Hay un plan B, incluso un plan C. En la anterior edición del podcast que teníamos, comparábamos los dos lineups que habían en las jornadas dobles y realmente en otros equipos muchos tendrían las oportunidades. Entonces, tanto Gallegos y varios jugadores que han llegado en firmas de contratos de menores, pues hacen, buscan tener su mejor carta, porque si no hacen el equipo por alguna razón, después escogen la agencia libre después del sprint training, pues bueno, algunos otros equipos se interesan en lo que hicieron durante esta pretemporada. Ujú, Así que, bueno, hablando de este encuentro, reiterando que Snell, pues en 3 entradas y 2 tercios, permitió 4 carreras, carga con su primer descalabro. Por supuesto que las condiciones, si hubiesen sido con respaldo. Es muy difícil que en sprint training tanto pitchers abridores se lleven el triunfo. ¿Por qué? Porque claro. con su corta aparición de 3 entradas o algo, tiene que haber un respaldo ofensivo desde el inicio del juego y mantener esa ventaja para ser considerado con el triunfo. Al final del día, esto es para tener una preparación. No pasa nada con el asunto de Blake Snell, simplemente un mal día, muchas cosas por corregir, muchas cosas por mejorar. Esta semana fue la que muchos esperaban, hablando específicamente de los fans de los Dodgers japoneses y por supuesto del fan campeón en general, porque Rocky Sasaki y Larry hizo su presentación con el equipo angelino ante los Rojos de Cincinnati. Lanzó fuego literalmente
esa velocidad que alcanzaba las 99 millas por hora. 3 entradas, 5 chocolates, permitió solamente 2 imparables, todo esto en un total de 46 picheos, de los cuales 26 estuvieron en zona de strike. No lo inició como abridor, ingresó relevando a Yoshinobu Yamamoto, que en ese juego lanzó 4 entradas, permitió 4 imparables, 2 carreras limpias, recetó 3 chocolates. Ahorita me vas a decir un análisis de lo que has visto desde el complejo, ¿no? De cómo son las mecánicas de lanzamientos de ambos, pero aunque son japoneses, son materiales totalmente distintos, porque Yamamoto es más de engañar con su splitter, pero Sasaki tiene una velocidad que desde el Clásico Mundial y por supuesto en el béisbol japonés ha mostrado muy dominante, así que cuéntanos un poco, ¿no? Cómo se vive la experiencia de ver a estos hombres lanzando en sesiones de bullpen desde Camelback. Tuvimos la oportunidad justamente de ver a los 2 la semana pasada en una sesión de bullpen simultánea. Esto quiere decir que ambos estaban ocupando el lugar en la loma de los disparos en ese momento. Yo siempre he expresado mi admiración hacia los deportistas japoneses, porque te rompe todo el esquema, en este caso del béisbol americano, ¿no? Que tiene ciertas reglas, ciertos movimientos, cierta forma de ser y naturalidad, y de repente vienen ellos con una cultura totalmente diferente, con valores totalmente diferentes a pues hacer su trabajo, ¿no? Porque aparte es súper interesante el cómo ellos tienen que adaptarse a la cultura americana, pero ojo, también el equipo adaptarse a ellos. ¿Por qué? Claro. Porque son personas súper disciplinadas, son personas que a lo mejor tienen eh, movimientos diferentes en cuanto a sus mecánicas de picheo, o sea, todo esto es lo que se ve, ¿no? Entonces, es como un choque cultural entre manager y coaches y ellos, ¿no? De también hacerlos sentir, que son bienvenidos, de que estén cómodos. Y yo creo que eso es algo que se ha visto con ellos, sobre todo con Sasaki. Alcanzando 101 millas fue lo que promedió, justamente la semana pasada. Y es súper interesante que no solamente viene a retar a los bateadores con la velocidad, que digamos, o sea, eso es súper interesante y es realmente lo que hace un relevista o un cerrador. Pero él tiene movimientos naturales donde la bola hace esto, se va para adentro. Entonces es muy fácil para él que los bateadores abaniquen, o sea, no le van a ver la bola prácticamente, menos si tiene movimiento. Entonces, yo creo que ha sido esta arma secreta que todos sabemos que Dave Roberts va a tener. Sin embargo, hay que ver también cómo se va a adaptar ya en la temporada regular, porque una cosa es el spring training y un estadio como Camelback Ranch y sí, qué padre, pero pues solamente hago mi sesión de bullpen y tiro una que otra entrada, pero es súper diferente en un estadio como Dodger Stadium, con la presión de los juegos, con Y, todo es que esto, ¿no? y el claro ejemplo es Yamamoto, ¿no? Que no le Ujú. está yendo tan bien Spring sprint training. training, pero ¿qué más quieres cuando un jugador que se lució en una final de serie mundial, pues hace el trabajo? Y al fin del día, cualquier pelotero que se pone la franela azul y blanca, pues es para precisamente, ¿no? Llevar y alzar el título. Hablar acerca de que se acerca el, la ida a Japón para el Opening Day ante los Cubs. Van a haber juegos de exhibición, por supuesto, con equipos japoneses. Se espera que tanto Sasaki y Yamamoto sean los pitchers inicialistas para esa serie. La otra semana, Larry, cuéntanos contra quiénes se enfrentan antes de impartir vuelo. El lunes se enfrentan contra los D-backs, contra el equipo local, que también va a estar muy interesante ese encuentro, ¿no? Los D-backs han sido un equipo protagonista de los últimos años y también yo creo que va a ser una forma en la que los Dodgers pueden medir sus movimientos, ¿no? En en el line-up. Y justamente el martes terminan con los Guardianes para ya el miércoles empezarse a mover a Los Ángeles y yo calculo que aproximadamente el viernes o el día sábado ya estén instalados ahí en Tokio porque, ojo, hay que tomar en cuenta que no solamente, ay, llego y juego y sí,
No, no, no. O sea, se tienen que adaptar porque primeramente es el cambio de cultura y sobre todo el cambio de clima y el cambio del horario, ¿no? Que generalmente cuando estás dormido aquí en América, allá estás despierto, entonces sí les van a dar como sus días para aclimatarse. Yo creo que está bien el que tengan los juegos de exhibición con selecciones o equipos locales, porque así también no llegan y juegan ahí al ruedo, ¿no? Esto también les da como esa seguridad de poder conocer el estadio, porque recordemos que también allá todo esto es diferente y bueno, también hacer lo mejor posible porque pues ellos empiezan la temporada justamente con una semana más o menos, semana y media antes que el resto de la liga. Sí, muy bueno, ¿no? El hecho de que el béisbol está llegando, el de Grandes Ligas, a países donde también es cultura este deporte. Entonces, imagínate, ¿no? Tanto Yamamoto, Sasaki y Shohei Ohtani van a estar, pues, muy emocionados, ¿no? De estar con su gente y va a ser algo muy especial. Creo que es un premio, ¿no? A lo que ha hecho el equipo de los Dodgers, de cierta forma, las coincidencias, ¿no? Que te puede presentar un escenario así y también Dave Roberts, ¿no? Que es Ujú. un manager japonés. Entonces, hablando de Dave Roberts, se ha hablado de que puede ser el Mm. manager con el mejor contrato en la historia de las grandes ligas. Dave Roberts es como el Benjamín Hill de México, De que México. tiene un escenario donde lo quieren y otras personas no, pero hasta cierto punto tiene el respaldo de sus jugadores, se ve que es un manager que siempre está atento, independientemente de sus decisiones, ya tiene 2 anillos de serie mundial y no cualquiera puede presumir que le ganó a unos Yankees en su casa, los dejaron pues mal parados como organización, una serie que todos esperábamos y que se cargó solamente de un lado, 4-1 quedó la serie. A final del día, creo que Dave Roberts tiene mucho mérito y merece estar con el equipo mucho tiempo, armado junto a la gerencia, un buen equipo y creo que cada inversión tiene que ser respaldada con mantener a Roberts, así que se ha hablado de que está cerca una extensión de contrato que podría superar la mayor, la que tuvo Maya de los Cubs, entonces pues atractivo, ¿no? Que se mantenga el proyecto de Dave Roberts con los Dodgers. Yo creo que lo más importante para él, deja todo el respaldo de los jugadores, sí tiene muchísimo que ver. Porque, digo, los jugadores, tú sabes, se juntan para hablar y lo que sea, y sí, se sabe de que quitan managers. Pero lo más importante para él es que tiene el respaldo de la gerencia y obviamente de la presidencia. Entonces, no hay un motivo para quererlo cortar y mucho menos ahorita. O sea, eso pudo haber pasado cuando em, cada postemporada era lo mismo, por ahí cuando se pierde la Serie Mundial contra Boston, o sea, en Contra esa etapa Houston, exactamente, justamente en esa etapa donde era un perder tras perder y que obviamente todos, pues, ya veían su cabeza, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de él fue cómo manejó todo ese proceso mentalmente y cómo fue mirando hacia el futuro, porque obviamente se sabe que él también toma estas decisiones con la gerencia, no es solamente la gerencia como tal, inclusive los jugadores japoneses estén llegando a Dodgers es también mucho inferencia de él, porque tiene un gran ojo para descubrir talento, no solamente en Japón, sino en América, ¿no? El estar trayendo este tipo de jugadores que son jóvenes y que aportan demasiado al equipo. Entonces, solamente hay que ver que se confirme la información y bueno, yo creo que va a ser en ese capítulo del podcast, si se llega a confirmar todo esto, que seguramente será muy pronto. Yo creo que va a ser una muy buena edición donde vamos a poder estar discutiendo por ahí contratos a lo largo de la historia y lo que significa para él y para los Dodgers que esto esté a punto de pasar. o sea, los Dodgers han dado contratos históricos a los peloteros, Ohtani es el Exacto. claro ejemplo, y por supuesto que un manager que ha sido exitoso con el equipo, pues también lo merece. Ahora, qué cambio tan abismal de que en 2023 un equipo tan estelar se haya quedado en el camino y de Sí. pronto
llegas la revancha, tuviste un equipo plagado de lesionados, perdiste tus máximas figuras, entonces muy bueno, ¿no? Que los Dodgers estén reforzando de manera importante y por supuesto con un Dave Roberts que sea la cabeza de ese proyecto. Larry, pues hay que despedirnos de esta edición de Pasión Azul, la verdad que estamos muy emocionados porque ya estamos cerca de esa oportunidad de ver el Opening Day. Te dejo para que finalices el show. Sí, pues ya, súper emocionados con todo esto. También el ver la participación que va a tener Dodgers justamente allá en el Tokyo Dome. Y bueno, nosotros estaremos trayéndoles las noticias más interesantes y por ahí, bueno, ¿por qué no? El chismecito, como lo decimos nosotros, para estar platicando con ustedes. Y no se olviden de seguir nuestras redes sociales, la verdad, ahí siempre estamos subiendo muchísimo contenido de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, para que estén súper bien informados, sigan con Bases Llenas en Instagram, con las Bases Llenas en Facebook y con las Bases Full en Twitter, ahora X, y también en TikTok con las Bases Llenas. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Que tengan una excelente semana. Esto es Pasión Azul, el podcast de los Dodgers en español, en Con las Bases Llenas y ¿Qué pasa MLB?